Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia. 5, y yo lo voy a ir llevando con brinquitos de un capítulo a otro hasta que nos detengamos en el capítulo que vamos a examinar. Y de lo que yo quiero hablarle esta noche es acerca de la restauración. Dios es capaz de restaurar y Dios está interesado en restaurar. Ahora, la restauración es la obra divina de colocar a una persona en la posición que antes tuvo. La restauración es la obra divina de poder traer la sanidad o la provisión económica para poder colocar a una persona en la posición que antes disfrutó, pero que por alguna razón la perdió. Dios es capaz de restaurar nuestra vida. Dios es capaz de restaurar la salud. Dios es capaz de restaurar la finanza. Dios es capaz de restaurar la paz. Es capaz de restaurar la vida matrimonial. Es capaz de restaurar las familias. Ahora, hay ciertos requisitos para que esto suceda, y por eso es importante conocer la palabra y aprender de ella. Quiero ir al libro de Samuel capítulo 5 para poder plantearle el escenario en el cual se desarrolla esta historia. En el verso 1 leemos que los filisteos capturaron el arca de Dios. Y entonces la llevaron desde Ebenezer, lo cual significa piedra de ayuda, a Asdod, que es una ciudad de los filisteos. Los filisteos tomaron el arca, se la llevaron a la casa de Dagón. Dagón era un dios de los filisteos que era una especie de sireno, es decir, tenía medio cuerpo de pez y la otra mitad de hombre, así que era un sireno. La parte de abajo era cola de pez y de la cintura o del tronco para arriba era un hombre, y ese era Dagón. Ahora dice la palabra que pusieron el arca del pacto de Jehová en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Mire qué simbólico esto. La estatua, la imagen había caído boca abajo. Estaba postrada delante del arca del pacto. Estaba postrada delante del lugar de la manifestación del Dios de los cielos. Dios puede hacer que aún los ídolos se postren, hermano. Así que esa noche de repente un mover de tierra, un mover angelical o algo, y Dagón se postró. Mire, si usted no se postra, Dios puede hacer que los ídolos se postren. Si usted no alaba a Dios, porque hay algunos aquí que tienen su boca cerrada, Dios puede hacer que las piedras le alaben. Jesús dijo eso. Amén. Ahora vemos a Dagón aquí postrado y lo vuelven a levantar, ¿verdad? Porque él no se puede levantar. Y volviéndose a levantar la mañana del día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. El Señor hizo pedazos a este ídolo. Una manifestación sobrenatural tremenda para intimidar a los filisteos, porque los filisteos habían derrotado a los israelitas, y como trofeo se habían llevado el arca del pacto, que era el lugar donde los sacerdotes o el sumo sacerdote ministraba delante de la presencia de Dios, y la presencia de Dios se manifestaba en medio de esa caja, de esa arca del pacto. Así que por el atrevimiento, Dios obra sobrenaturalmente, causa que este ídolo se postre, pero luego Él hace pedazos a este ídolo. Y dice la palabra que por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. En el sentido, cuando esto fue escrito, se volvió un lugar sagrado y vieron que su ídolo había sido humillado, pero de igual manera continuaron considerando sagrado el lugar. Verso 6: se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó,
y los hirió con tumores en la ciudad de Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: que no se quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura contra nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ellos reconocieron que Dios era más poderoso que su diosito. Convocaron a los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pasen el arca del Dios de Israel a Gat, que era otra ciudad de los filisteos. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Mire, Dios trajo un juicio sobre esta gente. La gente de repente comenzaba a tener tumores. Algo que en el tiempo presente es algo que llama la atención, es que en la India la gente padece de tumores y deformaciones en el cuerpo. Es horrible ver cuerpos con tumores, ver los cuerpos deformes, ver caras deformes. Y en la India es muy normal esto, por causa de la clase de idolatría que ellos tienen. Y esto es algo que sucedió aquí con estos filisteos, que eran muy dados a la idolatría. Dice que ellos experimentaron en la segunda ciudad, en la ciudad de Gat, que había un juicio de Dios, y entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, una tercera ciudad de los filisteos. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron todos los príncipes de los filisteos diciendo: envíen el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado ahí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vemos entonces un escenario donde Dios está actuando, nadie está orando, nadie está pidiendo que Dios se manifieste, nadie está clamando por juicio. Vemos a Dios tomando la iniciativa para traer juicio sobre sus enemigos, que son los mismos enemigos de su pueblo. Entonces esto nos puede mostrar algo: Dios puede tomar control de sus enemigos, Dios puede tomar control de nuestros enemigos. Dios puede hacer cualquier cosa para librar a su pueblo. Ahora vea que esta gente estaba padeciendo un juicio divino por causa de que habían derrotado a los israelitas y se habían atrevido a llevarse el arca del pacto como un trofeo y a meterlo en la casa de su ídolo. Y vemos entonces una intervención sobrenatural que nos va a servir de base hacia donde voy a llevarlo esta noche. Capítulo 6. Entonces el arca de Jehová estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Y durante esos 7 meses hubo mortandad y un montón de gente con tumores y no podían ser sanados. Y así que ellos decidieron mejor devolver el arca. Llamaron a los sacerdotes, a los adivinos y preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Háganos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y ellos dijeron: si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen vacía, sino páguenle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Mire, estos impíos sabían que tenían que dar una ofrenda a Dios para poder recibir el perdón, para poder recibir la liberación del juicio que tenía. Y ellos dijeron: ¿y cuál va a ser la expiación que le vamos a pagar? Y como esta era gente insensata, sin conocimiento de Dios, sin el verdadero temor de Dios o entendimiento espiritual, mire lo que dijeron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro. ¿Está entendiendo? Dijeron: hagamos 5 de oro. Hay 5 príncipes, hay 5 ciudades, así que hagamos 5 tumores grandotes. Eso significa que iban a hacer 5 piedras de oro con forma de tumor. ¿Usted sabe qué forma tienen los tumores? Son bien deformes. Así que se inventaron mandarle al Señor en ofrenda 5 tumores de oro. Y mire qué más le agregaron. Y 5 ratones de oro. ¿Quién les había dicho que a Dios le gustaban los ratones? Cuando la gente no sabe cómo adorar las cosas correctas, cuando la gente no sabe cómo adorar a Dios, cuando la gente no entiende que el que sacrifica
no sacrifica alabanza a Dios. Y por eso hay gente que mejor prefiere sacrificar sus rodillas, a veces prefieren sacrificar sus vidas, porque no hay un entendimiento de qué es lo que el Señor pide. La Biblia dice que lo que Jehová pide es que hagamos justicia, misericordia y ser humildes ante Él. Eso es lo que al Señor le agrada. No es tanto el dinero, no son las cosas. Pero esta gente torpe dijeron, mandémosle 5 tumores y mandémosle 5 ratones, y que sean ratones grandotes, porque tenemos que pagarle a Dios por habernos atrevido a agarrarle su arca. Y de esa manera querían calmar la ira de Dios. Así que le dice en el verso 5, hagan pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Qué nos enseña esto? Una vez más nos confirma, Dios puede poner su temor sobre sus enemigos, y Dios puede despojar de sus riquezas a sus enemigos. Así que ellos dijeron, hay que pagarle a Dios por lo que hicimos. Y estaban enviando esos ratones de oro y esos tumores de oro. ¿A quién le gustaría tener un ratoncito de oro? Y colgárselo así en un dije, un ratoncito con una cola ahí enrolladita. O un ratoncito grandote y ponerlo en la mesa de centro en su casa. Un gran ratón, una rata, pues va, una rata de oro. ¿Verdad que no es un animal muy agradable para que esté en su sala, verdad? Pero estos filisteos pensaron que de esa manera agradarían a Dios. Ahora, vean lo que continúa. Verso 7. Háganse un carro nuevo y tomen 2 vacas que críen, oiga, preste atención, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y hagan volver sus becerros de detrás de ellas. Ponga atención. Ellos dijeron, vamos a probar si esto es de Dios. Todavía, aunque estaban muriendo por montones y estaban sufriendo porque la mano de Dios era sobre ellos, todavía tenían cierta sospecha de que tal vez aquello no era de Dios. Tal vez ese no era un juicio divino. Y entonces decidieron probarlo de la siguiente manera. Preparemos un carro, pongamos ahí 2 vacas que tengan crías. Y esas 2 vacas que vamos a poner para que jalen el carro, nunca tienen que haber sido enyugadas. O sea, tenían que ser vacas que estaban, así como cuando se habla acerca de los caballos que no han sido domados, en el caso de los bueyes que nunca han llevado yugo, están salvajes, están no domesticadas. Y en el caso de las vacas que acaban de tener cría, la vaca no permite que ella sea alejada de la cría, o que la cría se aleje de ella. Y entonces a estos filisteos se les ocurrió de esta manera: si esto es de Dios, dijeron, si es el Dios de Israel el que ha hecho esto, las vacas se van a olvidar de sus crías y van a ir derechito para la tierra de Israel. Y si no se van derechito, sabremos que no es Dios. Leámoslo para que lo entiendan. Hagan un carro nuevo, pongan 2 vacas que críen, las cuales no haya sido puesto yugo, amárrenlas al carro y hagan volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomen luego el arca de Jehová, la ponen sobre el carro, las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. ¿Cuáles eran las joyas? Tumores y ratones. Este mensaje bien se podía llamar también tumores y ratones, pero muy feo. Así que digan, las joyas, van a poner las joyas que le van a pagar en ofrenda por la culpa, las van a poner en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Verso 9, y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, o sea, si las vacas no se llevan derechito la carreta a Bet-Semes, no es la mano de Jehová la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Mírese la mente natural. Hay gente que recibe sanidad y dice, no, es que yo creo que los medicamentos me cayeron bien. O los médicos dicen, no, es que yo no creo en los milagros, realmente ha sido aquí, ¿verdad? El tratamiento y el haberse apegado a los tiempos y a la dosis adecuada, entonces ya vemos el resultado. Mire, estas personas estaban sospechando que Dios había traído un juicio sobre ellos, pero al mismo tiempo en la mente natural se dudaba de que fuera la mano de Dios y decidieron probarlo de esta manera. Entonces cuando ellos hacen así, leemos en el verso 11
que pusieron el arca de Jehová sobre el carro, la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se olvidaron de sus becerritos y se fueron rectecitos. Estas vacas son más obedientes que un montón de cristianos. Estas vacas son más obedientes a Dios que cientos y miles de creyentes. Hay creyentes que salen para la iglesia y terminan regresándose a la casa después de ir a comprar un par de cosas. Estas vacas no, se fueron derechito para Bet-Semes. Y eso que tenían cría. Y eso que nunca habían tenido yugo, ni nunca habían jalado un carro. Pero Dios causó que estas vacas se fueran derechitos, porque Dios ya sabía cuál era la mentalidad de los filisteos, y Dios quería probarle a los filisteos que ellos estaban así porque estaban recibiendo un juicio de Él. Ahora, ¿qué es lo que vemos entonces en esta escena? Dios está actuando sobrenaturalmente, y todo lo sobrenatural se llama milagro. Y Dios está actuando sobrenaturalmente por iniciativa propia para tratar con sus enemigos. Dios va a tratar con sus enemigos, hermano. Y si usted clama por sus enemigos, Dios va a tratar con sus enemigos. Leíamos hace un par de semanas Salmo 92: cuando el impío florece, es para ser cortado. Cuando los impíos abundan y parece que hoy se han salido para hacer lo que quieren, ya les llegó su tiempo, ya es el momento de que sean cortados. Y como creyentes podemos caminar en esa convicción. Los impíos no van a prevalecer. Dios, el Dios de justicia, va a extender su mano, y Él puede guardar a su pueblo y levantarlo o guardarlo en victoria. Y usted puede creer por protección en un país lleno de violencia. Quisiera que alguien creyera eso. Usted puede vivir protegido por el poder de Dios mediante la fe en un país tan inseguro que forma parte de la lista de los países más peligrosos del mundo. Pero usted puede ser guardado por el poder de Dios. Si usted camina en la palabra, camina en fe, camina conociendo la voluntad de Dios. Así que las vacas se fueron derechito, mire, hermano. Se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Ellos no hicieron nada por ir a recuperar el arca. Dios se encargó de traer el arca. ¿Sabe qué significa esto simbólicamente? Que cuando el pueblo de Dios pierde la presencia de Dios, Dios está interesado en traer de nuevo su presencia. Estoy hablándole a usted como creyente. Usted se aleja, se enreda en el pecado, vive indiferente, su corazón se endurece, pero Dios está interesado en traer su presencia de nuevo. Tenemos un Dios bueno que está interesado en restaurar su presencia y restaurar su comunión. ¿Sabe que en realidad Dios toma la iniciativa para restaurar su comunión con nosotros? El creyente, cuando se enreda en el pecado, se aleja y vive con una convicción. No puede regresar porque le da vergüenza. No puede regresar porque vive condenado. Y el diablo ocupa esas ataduras para que el creyente permanezca lejos. Y eso causa que muchos creyentes permanezcan lejos. Pero estamos viendo a Dios tomando la iniciativa de restaurar su presencia, de traer de nuevo su presencia. Hermano, Dios quiere estar cerca de usted. Dios quiere restaurar la presencia en usted. Dios quiere restaurar la comunión en usted. Quizás usted tuvo tiempos en su vida de recién convertido, de oración, de leer la palabra, de adoración, y ha perdido todo eso. Dios está interesado en restaurar esa comunión. Y Dios lo ha inquietado, ha estado esperando por usted, pero Dios ha permanecido fiel y Él está interesado en restablecer esa comunión con Él. Dios toma la iniciativa para hacerlo. Vemos aquí entonces que la gente de Bet-Semes se alegró. Y dice la palabra que bajaron los levitas el arca en el verso 15 y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre una gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Ellos se regocijaron y dijeron: Dios es digno de ser exaltado, porque Él está trayendo de nuevo su presencia a este lugar. Ellos le agradecieron a Dios honrándole con sacrificio, con holocausto. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Se nos da detalles ahí de quiénes fueron los que pagaron los ratones,
y nos saltamos eso porque no me interesa seguir hablando de ratones feos. Y en el verso 19 dice que algo sobrenatural sucedió en Bet-Semes, en medio del pueblo de Israel. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Mire, hermano, lo que había sido causa de gozo, ahora era causa de lloro. La presencia de Dios había sido restaurada, pero la presencia de Dios no solamente produce vida, trae juicio también. La presencia de Dios no solamente trae la restauración, la sanidad, la libertad, la bendición, sino que también la presencia de Dios trae muerte sobre el pecado y sobre el pecador. Por eso hay un texto en Isaías que dice: los pecadores se espantaron en Sión. ¿Quién puede habitar con un Dios santo? Nadie puede habitar en la presencia de Dios, que es santo, sin participar de su santidad. Y aquí se nos explica claramente por qué fue que esta gente experimentó esta mortandad. Dice que ellos miraron dentro del arca, o sea que tenían curiosidad y querían ver qué es lo que había dentro del arca. No trataron con respeto el arca solamente los levitas podían tocarla, trasladarla, pero ellos fueron curiosos y no tuvieron la reverencia, no tuvieron temor por Dios y vieron dentro del arca. Y por causa de ese atrevimiento, así como lo hace Usa más adelante, que tocó el arca, murieron, porque no se puede, y nadie se puede acercar a la presencia de Dios de la manera incorrecta. Y esta es otra cosa que el diablo ocupa cuando el creyente se aleja. Yo entiendo por qué es que muchas veces el grupo de alabanza tiene dificultad en guiar a la iglesia en la alabanza y la adoración hacia la presencia de Dios, porque el pueblo viene de revolverse y de mezclarse con el mundo. Y el pueblo no tiene libertad de levantar las manos. Cuando usted no tenga libertad de levantar las manos, usted mismo tiene que hacer algo para liberarse. Usted mismo tiene que escudriñar qué es lo que está mal en su vida. Cuando usted no puede cerrar sus ojos y alabar a Dios, uno, o no ha nacido de nuevo, o usted está condenado, porque el pecado lo condena. Y usted está perdiendo su tiempo en la iglesia. Si usted no viene a la iglesia a alabar a Dios y a adorar a Dios, usted vino a perder su tiempo, porque nos reunimos para glorificar el nombre del Señor. Ahora el diablo va a tratar que el creyente se enrede en el mundo para que luego venga condenado y sepa que no se puede acercar a la presencia de Dios. Ahora Dios puede perdonar, y de eso es de lo que voy a hablar, al hablar de la restauración, pero se necesita tomar una actitud de cambio personal. Se necesitan dar ciertos pasos para poder experimentar que Dios restaure nuestras vidas. Y aquí vamos a ver en el siguiente capítulo que Dios restaura toda una ciudad. No podrá Dios restaurar una iglesia, hermano. No podrá Dios bendecir a todos los miembros de una iglesia y hacerlos prosperar económicamente. Yo creo que sí puede. No podrá Dios causar que no haya ningún enfermo en medio nuestro, si eso lo hizo con Israel, que eran 500,000 de judíos en el desierto. Dice que no había ni un enfermo en medio de ellos. ¿Me está oyendo? ¿Podrá Dios sanar a 250, 300 personas? ¿Podrá Dios prosperar a una congregación? ¿Podrá Dios causar que una congregación completa pueda enfocarse y que haya un avivamiento, un despertar y que estemos enfocados en adorarle, pero deleitándonos por adorarle? Dios puede hacerlo, pero hay una parte que nos toca a nosotros y Dios no la va a hacer. Dios no va a abrir su boca, usted tiene que abrir su boca. Dios no lo va a obligar a que usted se goce. Usted tiene que decidir: me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Es una decisión gozarse. Hay un libro que yo conocí hace muchos años, en mis primeros años de cristiano, creo que lo escribió Tim LaHaye, y se llama "Usted se enoja porque quiere". Y esa es una gran verdad. Todos nos enojamos porque queremos, pero le decimos al otro: ya me hiciste enojar, hoy sí tengo una gran cólera con vos, porque hoy ya me provocaste. No, usted se enoja porque quiere. Usted se enoja cuando decide darle rienda suelta a la cólera que anda allá adentro de usted, pero esa cólera ya la anda allá adentro. Pero uno tiene que tomar responsabilidad de sus acciones. De igual manera, cuando venimos a la iglesia, usted adora porque le gusta. Usted se deleita en Dios porque usted entiende. Nos habla de regocijo, nos habla de gritar, nos habla de aclamar, nos habla de alegría. Y eso son decisiones personales.
Ahora, tenemos que enfocarnos entonces en que Dios ha tomado control, en cierta forma manifestando su juicio sobre los enemigos. Dios ha traído un juicio sobre su pueblo por causa de la falta de temor, la falta de reverencia que tuvieron por el arca del pacto. Y no olvidemos que el arca del pacto había sido tomada por la fuerza en una guerra. Los filisteos pudieron más que los israelitas, los derrotaron y se robaron el arca o se llevaron el arca como un trofeo de guerra. Entonces los filisteos estaban dominando las ciudades israelitas hasta ese punto. Llegamos entonces al capítulo 7 y vamos entrando ya en el punto de la restauración esta noche. Y dice en el verso 1 que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Quién me dice cuántos? No, yo pregunté cuántos días. Bueno, pero lo voy a valer, pues 20 años va. Es que yo quería que multiplicara así, 20 años por 365. ¿Cuánto es? 72,000 días o algo así, ¿verdad? Bueno, 20 años. 2014, 2024, 2034. ¿Se imagina usted 20 años de aquí en adelante en miseria, aguantando hambre, oprimidos? ¿Se imagina usted 20 años en este país con más inseguridad, asalto, robo, muerte? Y no estoy predicando para que vaya a votar el 2 de febrero. ¿Se imagina usted en la incertidumbre, viviendo en la escasez? Dice que fueron 20 años y toda la casa de Israel lamentaba. ¿Se imagina usted 20 años del Centro Cristiano de Fe y en lugar de que sean reuniones de alabanza, fueran reuniones de lamentaciones? Y solo de clamor: Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos, Señor, restáuranos, Señor, óyenos. 20 años de lamentaciones. Usted gócese porque aunque le ha ido un poquito mal, ¿verdad? No le ha ido tan peor que se diga. Aunque ha llorado y ha pensado que sufrir le tocó a usted en esta vida y que llorar es su destino, Dios lo ha consolado de vez en cuando. Amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Amén. Y Él ha puesto un límite a nuestro enemigo que no puede ser traspasado. Y Él dice que Él es fiel y no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. Son bases de la palabra, hermano, que nos permiten recapacitar y levantarnos y sacudirnos el polvo y reaccionar sabiendo que hay un Dios, el Dios Todopoderoso, de nuestro lado. Y nos levantamos en fe y podemos experimentar su gracia y su misericordia. Pero esta gente pasó 20 años. 20 años lamentando. Entonces se levanta Samuel. O sea que Samuelito, el que se había criado allá con el pastor pecador y con los hijos del pastor pecador, siendo malos ejemplos para el pueblo, Samuel se guardó en integridad, fue obediente a Dios, caminó en el temor de Dios y Dios comienza a usar su vida. Pero Samuel no comienza su ministerio público sino hasta después de que han pasado 20 años de que el pueblo de Israel está lamentándose. 20 años, y entonces Samuel abre la boca, habla a toda la casa de Israel y les dice algo que es la base para la restauración, iglesia. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si quitáis los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparan su corazón a Jehová y solo a Él lo sirven, Él los va a librar de la mano de los filisteos. Viene con una revelación y les dicen: ¿saben cuál es el problema? Que no solamente han sido derrotados por sus enemigos y no solamente trataron sin respeto el arca del pacto, sino que se han leudado con los filisteos. Han permitido que los ídolos, incluyendo Astarot, que era uno de los ídolos de los filisteos, sea uno de sus dioses. Entonces los judíos en esta etapa, similar a la de los jueces y similar a otras etapas que se repitieron en el tiempo de los reyes, los judíos caían en este asunto.
se alejaban de Dios. ¿A qué equivale esto? A un creyente que no se congrega, no lee la palabra, se vuelve vicioso de la televisión, de las películas, del entretenimiento, no tiene tiempo para Dios, no honra a Dios con su finanza, no sirve, no se involucra, no tiene compromiso. Sabe que hay un Dios, sabe que, bueno, pueda ser que más al rato se vuelva al Señor y se acerque un poquito, pero ahorita está ocupado en otras cosas. No tiene mucho tiempo para servir. Es más, el 2014 no va a servir porque no tiene tiempo. Entonces vemos aquí a un grupo de personas que conocen al Dios vivo, saben cómo agradarlo, pero se han enredado. Y entonces Samuel les dice: miren, Dios lo puede restaurar y usted recíbalo para usted. Dios lo puede restaurar, pero usted va a tener que descubrir cuáles son sus idolitos. ¿Qué es un ídolo? Lo que le quita el tiempo que le corresponde a Dios, lo que le quita la gloria que le corresponde a Dios, lo que lo desvía a usted de su amor que le corresponde al Señor, lo que le quita el primer lugar a Dios. ¿Cuál es su ídolo? Para algunos creyentes el ídolo es el trabajo. Trabajan tanto y le dedican tanto tiempo al trabajo que después se mueren. Hicieron tanto pisto y después no tienen ni dientes para poder comer, o les hace mal la carne. Tienen tanto dinero para comprar lo que quieran comprar, pero están tan enfermos que no pueden comer lo que quieren comer. Hay mucha gente así, porque se ocuparon de sus ídolos. Y Dios es tan severo que Él le dice al pueblo de Israel: hay que te libren tus ídolos, le dice. Que te libren tus amantes, le dice. O sea, si tú les dedicas tiempo a ellos, si tú tomas más tiempo para estar con ellos, que te ayuden ellos, dice el Señor por medio del profeta Isaías. O sea, les dice: si yo no soy tu Dios, entonces yo ¿por qué tengo que salvarte? Si yo no soy tu Señor, entonces ¿por qué yo tengo que tener cuidado de ti? Ahora vemos al pueblo de Israel acá, que todavía está en el proceso de la conformación hacia el reino, viviendo una vida envuelta en el pecado. Y esto puede ser aplicable a gente adulta, a gente joven, que está viviendo enredada en el mundo. Pero Samuel viene con un mensaje bien claro, bien específico: si de todo su corazón se vuelven a Jehová, si quitan los dioses ajenos y a Astarot, y preparan su corazón para Jehová y para servirle solo a Él, entonces Él los va a librar de la mano de los filisteos. Entonces llega el momento, iglesia, en que cada uno de nosotros tiene que examinar cuáles son los ídolos que yo tengo en mi vida, cuáles son los idolitos que yo he permitido. Para algunos los ídolos son sus hijos. Están en el culto, pero están pensando que el niño está, a ver si le han dado de comer, y ya lo habrán cambiado vos. Están más pendientes del idolito que el del Dios Todopoderoso. Y esa es una realidad por años. Gente que se sale del culto por ir a ver al niño. Ay, déjenlo en paz. Usted atienda y ministre al Dios de los cielos. ¿Amén? Hay gente que su ídolo es el trabajo. Están en el culto y mientras cantan: santo, 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 mañana tengo que pagar, son como $2,000 que debo. La cabeza está en otra cosa, hermano. Y pensando, y se le vienen los colores, las facturas rosadas, amarillas, verdes. Dice el Señor: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Un ídolo es aquello que le quita a Dios el lugar que le corresponde, la honra que le corresponde, la devoción, el amor, la dedicación. Hemos tenido aquí en la iglesia gente tan fanática que por los partidos no viene al culto. Eso es un pecado grave, hermano. Le conté que estando en Colombia con mi esposa, el pastor dijo: hermano, vamos a hacer el culto temprano porque hoy juega Colombia y tenemos que terminar luego y después vamos a poner la pantalla gigante para ver el partido. Ídolos. Para algunos el deporte es el ídolo. Para algunas el esposo es el ídolo. Tan pendientes ni de Dios están tan pendientes. Para algunas la mujer es la ídolo. Ahí están llamando: ¿y dónde vas? ¿Y cuántos pasos diste ya? ¿Ya cruzaste la esquina? Ah, va. Ahí me hablas cuando cruces. No, hombre, hermano. Yo conozco casos así de hombres que de veras no tienen paz, no tienen libertad, no viven tranquilos. Porque tienen ídolos que le están robando la atención, la dedicación del tiempo. Ahora vea lo que el pueblo hizo.
Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales, quitaron a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Aleluya, hermano. Ya estaban cansados después de 20 años. Yo le sugiero a usted que no espere 20 años. Amén. Dedíquese, hermano. Mire, Elías le dijo a los israelitas: ¿y hasta cuándo ustedes van a estar en esa división de pensamiento? Pues, si Jehová es Dios, sírvanle. Y si Baal es el Señor, pues váyanse con Baal. Ahora, yo creo que como pastor o como pastores quisiéramos poder causar tal impacto en la iglesia, una sola vez poder decir esto: iglesia, mire, si usted cree que Jesús es el Señor y que pronto va a venir para levantar a la iglesia, afírmese y camine comprometido con Él. Ahora, si no cree que Jesús es el Señor, que murió por sus pecados y resucitó, vaya y disfrute el mundo, porque aquí no lo está disfrutando. Porque hay gente que está en la iglesia y ni disfruta el mundo ni va a disfrutar el reino. Es una gran realidad. Entonces, por lo menos muchos pecadores van a disfrutar del mundo. Y después viene el crujir de dientes, ¿verdad? Pero disfrutaron del mundo. Pero hay unos creyentes medio convertidos que ahí viven: es que no puedo hacer eso, solo puedo hacer esto. No, ni disfrutan pecando ni disfrutan en el reino. Y entonces el Señor dice que a los tibios se los va a vomitar. Ahora, no es un asunto visto desde el enfoque negativo. El pastor nos mandó a enredarnos en el mundo y a pecar. No, lo que quiero hacerle conciencia es esto: debería de haber una determinación. Si Jesús murió y resucitó por mí, tengo que vivir para Él. Si Él dio su vida por mí, entonces yo soy llamado a vivir para Él y a esperar que Él cumpla su palabra de bendición en mi vida, que sus promesas se hagan realidad en mi vida. Entonces aquí lo que Samuel hizo fue eso: confrontó al pueblo. Fue lo mismo que Elías hizo. Pero también hace algo, porque esto es la parte de la restauración en el orden divino. Dios es un Dios de orden, y parte del orden de Dios es establecido en la línea de autoridad. Entonces Samuel viene y les dice: reúnanme a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. El líder, el sacerdote, el profeta, el juez, orando por el pueblo. Una cobertura espiritual sobre el pueblo. Hermanos, es necesario tener cobertura espiritual. Y Dios ha puesto hombres delegados para poder tener ese respaldo, en lo cual Dios se glorifica, porque nuestra humildad se prueba cuando nos sometemos a otros. Así que Samuel le dice: yo voy a orar. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. O sea, presentaron como sacrificio, sacaban agua del pozo y la derramaban como ofrenda. Estaban en angustia, estaban en oprobio, no tenían qué más ofrecerle a Dios. Así que agua le ofrecieron a Dios. Era una señal de arrepentimiento, una señal de humillación. Y ayunaron aquel día. O sea que de veras buscaron al Señor. Hace poco se lo dije: si usted está afligido por algo, ayune, y Dios se va a encargar de sus enemigos. Si usted está afligido por algo, ayune y clame a Dios por la manifestación de su poder en su vida. Y Dios puede abrir puertas de bendición para usted. Amén. Dice la palabra entonces que se reunieron en Mizpa, sacaron agua, ayunaron y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, salieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Pero entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Sabe a quién representa a quiénes representa este pueblo? A la iglesia, que le dice al pastor: pastor, ya me puse en orden con Dios, por favor continúe orando por mí. ¿Alguien oyó esta noche? Esto representa al creyente que se coloca con una actitud de arrepentimiento delante de Dios y en un reconocimiento de la autoridad o de la línea de autoridad divina para poder ser guiado, para poder ser protegido, y dice: pastor, yo ya reconocí mi pecado delante de Dios, por favor continúe orando por mi bendición,
Por favor, continúe orando por mi protección. Continúe orando para que Dios se glorifique en mi vida, porque yo ya arreglé mi corazón con Él. Así que vemos aquí que el pueblo, entendiendo esto, le piden a Samuel que clame para que el Señor lo guarde. Samuel toma un cordero de leche, lo sacrifica en holocausto, y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué pasó? Jehová le oyó. ¿Por qué? Porque Israel hizo dos cosas, iglesia: volvió su corazón a Dios y reconoció el liderazgo. Esto es importante. Hay creyentes que se meten en problemas porque no respetan a su líder de ministerio, y estamos hablando de la línea de autoridad. Hay creyentes que se meten en problemas porque han dicho literalmente esto: yo no sé por qué el pastor tiene a este aquí. ¿Qué le importa a usted? ¿Sonó fuerte? No lo suficiente. Hay veces que nos metemos en problemas porque nuestra expresión es juzgar o señalar, y usted no puede levantarse en contra de la autoridad. Usted puede usar la autoridad que se le ha delegado, y usted va a dar cuenta de cómo usa la autoridad, y usted va a ser juzgado de cómo usted se comporta con respecto a la autoridad. Pero usted va a ser bendecido por causa de reconocer la autoridad. Amén. Entonces es importante entender que hay que colocarse de la manera correcta, y hay que tener el corazón correcto con relación a Dios. Dice que ellos salieron, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. En Ebenezer, que significa piedra de apoyo, es donde habían sido derrotados. Y ese era otro lugar cerca de este otro lugar donde ahora los israelitas estaban venciendo a los filisteos. Y Samuel, por la inspiración de Dios, decide llamarle a aquel lugar de la misma manera, con una aplicación diferente, para que el pueblo de Israel recordara algo: Dios siempre está con nosotros para ayudarnos. Y entonces le dice: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aunque pasaron 20 años sufriendo, pero hasta allí Dios había sido fiel. Dios le dio la victoria, Dios lo restauró. Y verso 14, y concluimos: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Cuál fue el resultado de que el pueblo dispuso su corazón a humillarse delante de Dios y a reconocer la autoridad del hombre de Dios en turno? Que las ciudades fueron restauradas, fueron restituidas, que hubo paz, y por lo tanto hubo prosperidad y hubo provisión. Esta noche el enfoque es ese: Dios quiere restaurar. Dios toma control de sus enemigos sobrenaturalmente, pero Dios también trae juicio en medio de su pueblo. Pero Dios quiere traer la bendición en medio de su pueblo. Y la clave para la bendición es lo que sale de la boca de Samuel: desháganse de los ídolos. Hagan a un lado todos los ídolos, purifiquen su corazón y tomen la decisión: voy a servir al Señor. Esa decisión, hermano, radical en el corazón de un joven le puede abrir puertas y Dios lo puede llevar muy lejos. Esa decisión radical en el corazón de un hombre ya mayor, que ya desperdició su vida, puede causar que Dios lo use todavía y que sea un canal de bendición y que camine en bendición en su vida. Una determinación: voy a servir al Señor con todo mi corazón, y voy a reconocer el liderazgo, voy a respetar las decisiones del liderazgo, porque no es mi problema qué es lo que el liderazgo hace. Mi problema es cómo yo me comporto con relación al liderazgo. Amén. Así que vemos el resultado: las ciudades fueron restituidas, hubo paz en todo Israel, y por lo tanto hubo prosperidad, porque ellos ya no continuaron bajo la mano de los filisteos. Iglesia, Dios quiere restituirnos, y la clave es la humillación en nuestro corazón, volviéndonos a Dios de veras con todo el corazón y reconociendo su autoridad. Oramos sobre esto para despedirnos. Padre, yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido.
herido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.